Me llamo Carlos Ramírez, aunque ese nombre murió y fue enterrado hace mucho tiempo, probablemente en la misma fosa anónima donde terminó mi alma. Para el mundo que habité, un universo de sombras, pólvora y susurros, y para los federales que me cazaron como a un animal herido, soy el Sombra. Tengo 48 años, o eso me dice el papel que documenta mi existencia en este agujero. El tiempo aquí adentro no se mide en días o semanas. Se mide en bandejas de comida insípida que se deslizan por una ranura metálica, en los ecos de las botas de guardias que pasan sin jamás cruzar una mirada contigo. Porque para ellos no eres un hombre, eres un número, una cosa. Les hablo desde el corazón del infierno en la tierra, la tumba de los vivos. La prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. El Alcatraz de las Rocosas, le dicen los gringos con un orgullo perverso que me revuelve el estómago. Aquí no se cumplen condenas, aquí te borran de la existencia. Cadena perpetua más 30 años. Es la forma elegante y legal de decirte que te vas a podrir en esta caja de concreto de 2 por 3 metros, hasta que tu corazón, harto de latir en el vacío y el silencio, se detenga. Mi vida, la que tenía olor a tierra mojada después de la lluvia, sabor a café de olla en la madrugada y el tacto tibio de la piel de una mujer, terminó el día que un juez de rostro impasible, como si estuviera sentenciando a una silla, leyó ese veredicto sin la más mínima emoción en su voz. Lo que me queda es tiempo. Un océano infinito de tiempo vacío. Una eternidad para ahogarme una y otra vez en los mismos recuerdos. Y antes de que este silencio aplastante, esta ausencia total de vida, me devore por completo y me convierta en el fantasma que todos creen que soy, he decidido usar la única y última arma que me queda. Mi voz. Voy a contarles la verdad. No la puta telenovela barata que leyeron en los periódicos o que vieron en esas series gringas que nos pintan como reyes exóticos con botas de avestruz y un glamour que jamás, jamás existió. Les voy a contar la verdad cruda, la que huele a pólvora fría, a miedo rancio y a la amarga bilis de la traición. La verdad que me sentenció a este entierro en vida. Todo, absolutamente todo lo que creen saber sobre la legendaria y cinematográfica fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal del Altiplano en 2015 es una mentira monumental. Una farsa cabrona. Un espectáculo de circo diseñado para el consumo de las masas idiotizadas. El túnel de 1,5 kilómetros. La motocicleta sobre rieles. La supuesta genialidad de ingeniería. Pura, absoluta y jodida mierda. Fue el truco de magia más caro y sangriento en la historia de México. Una densa cortina de humo para ocultar una verdad mucho más simple y 1000 veces más sucia. A Joaquín Guzmán no lo fugaron sus hombres. A Joaquín Guzmán lo sacó por la puerta principal, con una reverencia, el mismo gobierno mexicano que juraba combatirlo. Y yo lo sé, porque estuve ahí. Yo fui uno de los arquitectos de esa mentira. Y desde la cima de un cerro, con la respiración contenida y unos binoculares de visión nocturna pegados a los ojos, yo vi la mano enguantada que abrió esa puerta. Probablemente se preguntan, con toda razón, ¿cómo un cabrón cualquiera de un rancho olvidado por Dios en Badiraguato, Sinaloa, un lugar polvoriento donde la única elección real es entre sembrar maíz para mal comer o amapola para morir, termina convirtiéndose en el hombre de confianza del narcotraficante más buscado del planeta? Y peor aún, en testigo presencial de los pactos inconfesables que se sellan en las sombras más oscuras del poder. La respuesta es tan simple como trágica, y se resume en una sola palabra que lo explica todo. México. Mi historia no comenzó con la codicia.
con el sueño adolescente de tener una Suburban del año, una cadena de oro del tamaño de una soga y un séquito de mujeres despampanantes de portada de revista. No. Mi historia, como la de tantos otros hermanos de desgracia, empezó con la impotencia. Con esa rabia sorda y fría que te quema las entrañas cuando el sistema, día tras día, te escupe en la cara y te recuerda que no vales nada. Mi padre, un hombre llamado José, era un hombre de campo, de esos que ya no existen. Tenía el sol curtido en la piel del cuello y la tierra de Sinaloa metida bajo las uñas de forma permanente. Olía a tabaco, a sudor honesto y a milpa. Se partía el lomo de sol a sol en una pequeña parcela que apenas nos daba para comer frijoles y tortillas. Un día de mierda, un martes que olía a sequía, mientras limpiaba la hierba con el machete, no la vio. Una víbora de cascabel, de esas diamantinas que no perdonan, le hundió los colmillos en el tobillo. El grito que pegó todavía me retumba en los oídos por las noches. Corrimos como locos al centro de salud del pueblo. Una casucha de adobe con un doctor pasante de la ciudad que tenía más miedo que nosotros. No había nada. Ni una puta dosis de suero antiviperino. Llévenlo a Culiacán, de urgencia, nos dijo el niño con bata blanca, lavándose las manos como si quisiera limpiarse nuestra miseria de encima. 2 horas y media por un camino de terracería que era más hoyos que tierra. Con mi padre delirando de fiebre y dolor en la parte de atrás de una camioneta Ford destartalada que nos prestó un vecino. Recuerdo el olor a vómito y a miedo en ese viaje infernal. Cuando por fin llegamos al Hospital General, un edificio gris que olía a desesperanza y a cloro, el veneno ya había hecho su trabajo. La pierna estaba negra, hinchada como un tronco podrido. Gangrena fulminante, dijo un doctor con cara de fastidio, sin siquiera mirarnos a los ojos. Hay que amputar de inmediato, o se nos muere en unas horas. La operación costaba una fortuna, una cantidad de dinero que mi familia no habría juntado ni en 10 vidas de trabajo. Para colmo de nuestra desgracia, un par de años antes, unos supuestos agentes de la reforma agraria, que no eran más que matones con credencial del gobierno, nos habían despojado del único terreno fértil que teníamos, con el pretexto de que era para uso estratégico del Estado. Hoy sé que en esa misma tierra hay un rancho de lujo donde un político pasa sus fines de semana. No había dinero, no había justicia, no había esperanza, no había absolutamente nada. Mi padre agonizó durante 3 días inhumanos en una cama sucia, con las sábanas manchadas, oliendo a muerte, a desinfectante barato y a la podredumbre de su propia carne. Murió literalmente podrido. Mientras por la ventana de ese cuarto miserable yo veía pasar a los hijos de los caciques locales en sus Mustangs y Camaros, con el narcocorrido a todo volumen y la vida completamente resuelta. Esa noche, en el velorio, mientras mi madre lloraba en silencio abrazada a un rosario, el dolor dentro de mí se transmutó. Se convirtió en algo más duro, más pesado, más frío. Odio. Un odio puro, concentrado, que se me instaló en la médula de los huesos. Mi primo, Rafael, que ya andaba metido en el jale, en el negocio, me vio los ojos. No me dio el pésame. No me dijo las palabras vacías de consuelo. Se me acercó en la penumbra del patio. Me puso una mano pesada en el hombro y me preguntó en voz baja, casi en un susurro que era a la vez una promesa y una sentencia. ¿Vas a seguir comiendo tierra y viendo cómo se mueren los tuyos? ¿O quieres que los hijos de puta que te quitaron todo empiecen a tenerte miedo? No tuve que pensarlo ni un puto segundo. La pobreza te roba la dignidad, los sueños, la gente que quieres.
te lo quita todo, hasta el jodido miedo a la muerte. Al día siguiente, Rafael me llevó a una casa de seguridad en las afueras de Culiacán. Ya estaba trabajando para la gente del patrón. Mi primera chamba fue una mierda humillante. Halcón. Me dieron un radio de segunda mano, unas botellas de agua y me mandaron a un cerro pelón a vigilar los caminos, a reportar cualquier movimiento de guachos o federales. Pasaba horas interminables bajo un sol asesino, comiendo latas de atún y galletas saladas, sintiéndome el ser más insignificante del planeta. Pero era un comienzo. Era la única puerta que se me había abierto en un país que me había cerrado todas las demás en la cara. Era mi ingreso al único sistema que en México te da una oportunidad, cuando el sistema legal ya te ha sentenciado a una vida de jodida miseria. Mi bautizo de fuego, la prueba definitiva que decidiría si yo servía para esta vida o terminaba como abono en una zanja, no tardó en llegar. Y no fue como en las películas. No fue una balacera espectacular con explosiones y camionetas volando por los aires en cámara lenta. Fue algo mucho más frío, más personal, más sucio. Un contador de una organización rival en Mazatlán, un tal licenciado Valdivia, había empezado a colaborar con los federales. No había soltado información grande, pero sí lo suficiente para calentar la plaza, para que los operativos del gobierno empezaran a estorbar el flujo del negocio. La orden del comandante de la plaza, un hombre implacable apodado El Chino, fue directa y sin adornos. Tráiganlo vivo. Lo levantamos saliendo de El Cuchupetas, un restaurante de mariscos de lujo en la zona dorada. El lugar apestaba a dinero, a perfume caro y a camarones al ajillo. La banda tocaba a todo volumen. Fue una operación limpia, quirúrgica. 2 camionetas le cerraron el paso a su Mercedes blanco justo al salir del valet parking. Antes de que pudiera entender qué pasaba, ya lo teníamos encapuchado y en el suelo de nuestra Suburban. En menos de 30 segundos habíamos desaparecido en el tráfico del malecón. Lo llevamos a una casa de seguridad enclavada en lo profundo de la sierra. Un lugar húmedo y silencioso, donde los únicos testigos son los pinos y los zopilotes que vuelan en círculos en el cielo. Ahí, en esa cabaña que olía a humedad, a leña quemada y a miedo puro, me di cuenta de la verdadera naturaleza de este negocio. No se trataba de ser el más rápido con la pistola. Se trataba de ser el más efectivo para imponer y administrar el silencio. El licenciado Valdivia, un tipo de unos 50 años, cuyo traje caro ahora estaba arrugado y manchado de tierra, temblaba como una hoja en el viento. Lloraba, mocos y lágrimas mezclándose en su bigote bien recortado. Juraba por la vida de sus hijos que él no había sido, que era una terrible confusión. El Chino, nuestro jefe de operaciones, ni siquiera lo miraba. Estaba sentado en una silla de madera, limpiando con una calma exasperante una escuadra Colt calibre .45, pieza por pieza, sobre un trapo rojo. El único sonido era el chasquido metálico de las piezas del arma y los sollozos del contador. Entonces, el Chino levantó la vista y me miró fijamente. Yo era el novato, el morro del equipo, el que todos veían para ver si se quebraba. Me lanzó una pala que cayó a mis pies con un ruido seco y metálico. «Empieza a cavar, sombra», me dijo. Fue la primera vez que me llamó así, y el apodo se me pegó como una segunda piel. Mientras mis manos, aún suaves de campesino, se ampollaban y sangraban al cavar un hoyo en la tierra húmeda y fría de la sierra, escuchaba la voz del contador quebrarse. Pasó de las súplicas a las ofertas desesperadas. Ofrecía dinero, millones, cuentas en las Islas Caimán, contactos en aduanas, rutas secretas, información detallada de sus propios jefes. «Puedo serles más útil vivo»,
gritaba. El chino, con la paciencia de un depredador que juega con su presa, lo dejó vaciarse por completo. Lo dejó desnudar toda su traición. Cuando el pozo tuvo la profundidad de un hombre, el chino se levantó. Caminó lentamente hacia el contador. Le puso una mano en el hombro con un gesto casi paternal, tranquilizador, y le dijo en voz muy baja, para que solo él y yo lo escucháramos. El problema no es que usted habló, licenciado. El problema es que ahora nosotros sabemos que usted es de los que hablan. Y eso, mi estimado, es un mal hábito. Acto seguido, sin cambiar la expresión de su rostro, sin una pizca de emoción, levantó la pistola recién ensamblada y le metió un solo tiro en la nuca. El sonido fue seco, casi decepcionante, ahogado por la inmensidad del bosque. El cuerpo del licenciado se desplomó dentro del hoyo que yo mismo había cavado, como un muñeco de trapo. Ahora tápalo, sombra. Mientras las paletadas de tierra pesada y húmeda caían sobre aquel hombre, sobre su traje caro y sus sueños rotos, no sentí asco, ni miedo, ni remordimiento. Sentí un vacío absoluto, un silencio interior. En ese momento, mientras la tierra cubría el último vestigio de Valdivia, entendí que para sobrevivir en este mundo, el Carlos Ramírez, que había llorado la muerte de su padre, tenía que morir y ser enterrado junto a ese contador. A partir de esa noche, yo sería sombra, un fantasma que no pregunta, no siente, solo obedece. Mi frialdad y mi silencio no pasaron desapercibidos. El chino me tomó bajo su ala. Dejé de ser un puto halcón en un cerro y empecé a participar en trabajos más delicados, más cercanos al verdadero poder de la organización. Me estaba ganando un lugar, no a balazos, sino con mi capacidad para desaparecer, para ser una presencia que nadie notaba hasta que era demasiado tarde. El día que mi percepción del mundo se hizo añicos, el día que entendí el verdadero tamaño del tablero y lo jodidamente insignificantes que éramos nosotros, los pistoleros, los de la línea de fuego, fue unos meses después. El chino me llevó con él a la Ciudad de México. La misión era ultra secreta. Entregar un regalo a un político de muy, muy alto nivel. No me dieron el nombre. Solo me dijeron que era un pez muy gordo. Alguien que con una sola llamada podía mover batallones enteros del ejército o detener una extradición en seco. Aterrizamos en el aeropuerto privado de Toluca y nos subimos a una Suburban blindada y sin placas que ya nos esperaba. Recorrimos la carretera hacia la capital. Y mientras nos adentrábamos en la ciudad, sentí el cambio. Dejamos atrás la periferia y entramos a las lomas de Chapultepec, un barrio donde las casas no son casas. Son fortalezas amuralladas con más cámaras de seguridad que una prisión de máxima seguridad. La mansión a la que llegamos hacía que las casas de los patrones en Sinaloa parecieran chozas de adobe. No había sicarios con cuernos de chivo en la entrada, solo jardineros impecables y guardias de seguridad privada con trajes a la medida, audífonos discretos y una mirada que te desnudaba el alma. Nos recibió en la puerta un asistente joven, con un traje italiano impecable y un Rolex que valía más que toda la cosecha de maíz de mi pueblo. Nos condujo en un silencio sepulcral por pasillos con pisos de mármol que reflejaban nuestro rostro y paredes adornadas con arte que seguramente valía millones. El lugar olía a dinero viejo, a poder heredado, a un mundo que yo ni siquiera sabía que existía. Nos hizo pasar a un despacho enorme, forrado de madera de caoba y con miles de libros encuadernados en piel que su dueño, estaba seguro, jamás en su puta vida había abierto. Y ahí, sentado detrás de un escritorio monumental que parecía el altar de una iglesia, estaba él. No era un capo con sombrero,
No era un general con el pecho lleno de medallas. Era un hombre que yo veía casi todos los días en el noticiero de la noche. Un secretario de Estado. Uno de los hombres más poderosos del gabinete presidencial. Tenía una sonrisa perfecta, de esas que se ensayan frente al espejo, y los ojos fríos, calculadores y sin vida de un tiburón. El chino, un hombre que yo había visto ordenar torturas sin que le temblara el pulso, se cuadró ligeramente, en un gesto de respeto casi imperceptible, el respeto del perro de pelea ante el dueño. Le entregó un maletín de piel de cocodrilo. El político no se molestó en abrirlo. Lo dejó a un lado como si fuera un periódico viejo. Se sirvió un whisky de una botella de cristal tallado. Nos miró por encima del vaso. A mí me barrió con la mirada de arriba a abajo, como si yo fuera una silla o una lámpara, un objeto sin importancia en su universo. Luego, con una voz suave pero cargada de acero, se dirigió al chino. Dile a tu jefe que el acuerdo sigue en pie. La competencia que tienen en el sur, esos señores de Michoacán, van a empezar a sufrir una serie de problemas logísticos muy desafortunados. Hizo una pausa para saborear su bebida y el poder de sus palabras. Y dile también que el próximo cargamento grande debe pasar por el puerto de Manzanillo, no por Lázaro Cárdenas. Mis amigos de la Marina ya recibieron la instrucción de mirar para otro lado ese día. Que no haya sorpresas. Y entonces, inclinándose un poco hacia adelante, pronunció la frase que se me grabó a fuego en el cerebro para siempre. La que me explicó todo el puto sistema en 20 segundos. Ustedes son un mal necesario, Guzmán. Un motor informal para la economía de este país. Mientras no se salgan del guión que nosotros escribimos, todo marchará bien. Pero nunca, nunca olviden quién es el que escribe el puto guión. Salimos de esa mansión y yo no podía articular palabra. El aire contaminado de la Ciudad de México me parecía más denso, más sucio, más irrespirable. En la camioneta, el chino me dio un zape en la nuca. ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Parece que viste al diablo? Le confesé que no entendía nada, que creía que nuestra guerra era contra ellos, contra el gobierno. El chino soltó una carcajada amarga, una carcajada de resignación. Despierta, Sombra. Esto nunca ha sido una guerra. Es un negocio. Una sociedad. Nosotros somos los perros de pelea. Salimos en las noticias, nos cantan corridos, la gente nos tiene miedo y nos admira. Somos la cara violenta, el folclore para que el pueblo se entretenga. Pero ese güey que acabas de ver, ese es el dueño del circo. El Chapo, el Mayo, los Arellano, los Zetas. Todos son gerentes de sus propias franquicias, con sus propios logos y uniformes. Los verdaderos dueños del negocio visten de traje, van a misa los domingos con sus familias perfectas, dan discursos sobre la legalidad y deciden desde sus despachos de lujo quién vive, quién muere, quién se hace millonario y quién se pudre en la cárcel en este país. Nosotros movemos la droga, sí, pero ellos mueven el país. No lo olvides nunca, cabrón. Nosotros somos desechables, ellos son el sistema. Ese día, mi lealtad cambió. Ya no era leal a un hombre, a un cártel. Me volví leal a ese entendimiento, a esa verdad cínica y brutal. Para sobrevivir, no bastaba con ser la sombra del capo. Tenía que aprender a moverme en las sombras del verdadero poder. Las sombras donde se toman las decisiones de verdad. Mi ascenso dentro de la estructura fue meteórico. No por ser el más violento, sino por ser el más confiable, el más discreto, el más invisible. Me convertí en la sombra literal del patrón. Mi lealtad no estaba en duda. No porque sintiera un afecto personal por el señor Guzmán.
sino porque había entendido las reglas del juego a un nivel más profundo que la mayoría. Yo no era un pistolero con sed de sangre, era un operador, un solucionador de problemas. Y los problemas más grandes rara vez se solucionan con una lluvia de balas. Mi trabajo era ser el aceite que engrasa la maquinaria entre el mundo criminal y el mundo legal. Una vez, por ejemplo, tuvimos un problema serio en el puerto de Veracruz. Un nuevo líder sindical, un tipo duro y supuestamente incorruptible llamado Aniceto Morales, se negaba a permitir que nuestros contenedores, disfrazados de plátanos y textiles, pasaran por sus muelles. Había rechazado sobornos y había sobrevivido a un par de advertencias un poco más directas de la gente local. El chino me mandó a mí. «Arréglalo, Sombra», me dijo, «pero sin ruido. El puerto está muy caliente». Pasé 2 semanas en Veracruz, no en hoteles de lujo, sino en fondas y bares de mala muerte cerca del puerto, escuchando. Pagué a estibadores, a prostitutas, a policías de bajo rango. Descubrí la debilidad de Aniceto. No eran las mujeres ni el dinero. Era su hija pequeña, que padecía una enfermedad renal rara y necesitaba un trasplante carísimo que no se hacía en México. Una noche, lo esperé en el estacionamiento del hospital donde la niña estaba internada. No llevaba pistola, solo un sobre. Cuando salió, con la cara demacrada por la preocupación, me le acerqué con calma. «Don Aniceto», le dije. «Sé lo de su hija. Es una tragedia». El tipo se puso a la defensiva, listo para pelear. Le entregué el sobre. «Aquí adentro hay una cita para su hija en el mejor hospital de Houston, Texas. Todos los gastos pagados, el trasplante, el tratamiento, la estancia para usted y su esposa. También hay una visa humanitaria para todos. Lo único que le pedimos», hice una pausa y lo miré a los ojos, «es que se vuelva un poco más flexible con la logística de los contenedores que vienen de Colombia». El hombre miró el sobre, luego a mí, luego al hospital. Vi la lucha en sus ojos, el amor por su hija ganándole a sus principios. A la semana siguiente, nuestra mercancía fluía por Veracruz sin ningún problema. Ese era mi trabajo. Yo no mataba gente, mataba principios, mataba voluntades. Me convertí en un experto en encontrar la grieta en el alma de cada hombre y meter la palanca hasta romperlo. El patrón confiaba en mí precisamente porque yo no anhelaba su puesto. No tenía ambición de poder. No quería mi propio corrido ni mi propia plaza. Mi única ambición era la supervivencia. Asegurarme de que el sistema que había matado a mi padre nunca más pudiera joderme. Y para eso, entendí que debía estar lo más cerca posible de la cima. Ser indispensable para el hombre que, a su vez, era indispensable para los hombres de traje en la capital. Cuando ocurrió la segunda captura del patrón, en febrero de 2014, en aquel operativo de la Marina en Mazatlán, la suerte o el instinto me salvaron. Yo estaba en un piso diferente del edificio Miramar, coordinando un perímetro exterior. Vi llegar los helicópteros y, en lugar de intentar un enfrentamiento suicida, me deslicé por las escaleras de servicio y me perdí entre los turistas gringos de la zona hotelera. Fui uno de los pocos de su círculo cercano que logró escapar. Me mantuve oculto, en silencio, moviéndome entre casas de seguridad, esperando instrucciones. Y fue entonces, en la clandestinidad, cuando me llamaron para participar en el plan más audaz, más caro y más engañoso de todos. La operación para liberar al patrón del penal de máxima seguridad del Altiplano. Aquí es donde la historia oficial, la que les vendieron a ustedes y al mundo entero, se convierte en un chiste de mal gusto. El patrón estaba encerrado, sí, en la prisión más segura de América Latina.
Pero su poder, lejos de disminuir, se había transformado. Se había convertido en un activo político demasiado valioso y, al mismo tiempo, demasiado peligroso para tenerlo en una jaula en territorio mexicano. Su captura había sido un trofeo inmenso para el gobierno de Peña Nieto, una medalla que colgarse para calmar a los gringos que no dejaban de presionar. «Miren, estamos haciendo el trabajo», decían. Pero tenerlo encerrado era una bomba de tiempo. Joaquín Guzmán Loera sabía demasiado. Conocía los nombres, las fechas y las cantidades de cada soborno entregado a gobernadores, generales, jefes de policía y secretarios de Estado durante más de 2 décadas. Su posible extradición a Estados Unidos era el peor de los escenarios para la élite política mexicana. No podían, bajo ninguna circunstancia, arriesgarse a que el Chapo se sentara en una corte de Nueva York y empezara a cantar como un canario. Así que la decisión se tomó en las esferas más altas del poder. En esas reuniones a puerta cerrada en las que se decide el destino del país. Había que sacarlo. Pero no podía parecer un favor. Tenía que ser un espectáculo, un evento que, en la superficie, humillara al gobierno y reforzara la leyenda del capo invencible. Una fuga que dejara al gobierno como un pendejo incompetente, pero que en el fondo resolviera el problema de raíz para los verdaderos jefes. La idea del túnel fue una genialidad de propaganda. Era perfecta, cinematográfica, audaz, increíble, digna de la leyenda del Chapo. Se movieron millones de dólares. Se contrató a ingenieros de minas. Se compró el terreno cercano al penal. Se sobornó a medio mundo para que ignorara el ruido y el movimiento de tierra. Nuestros hombres trabajaron día y noche, en condiciones infrahumanas, para cavar ese puto túnel. Era un proyecto de ingeniería real, tangible, pero era el plan B, el señuelo, la distracción. Mientras la atención de la mayoría de nuestra propia gente y de las autoridades de bajo nivel estaba puesta en la excavación, el verdadero plan de escape, el plan A, se negociaba en el más absoluto secreto. Y yo fui uno de los pocos mensajeros de esa negociación. Mi trabajo era ser el puente entre los abogados del patrón y un enlace directo del gobierno. Un tipo frío y calculador del CISEN, la Agencia de Inteligencia Mexicana. Un hombre al que solo conocíamos como licenciado Sombra, irónicamente. Las reuniones nunca eran en lugares obvios. Se llevaban a cabo en suites de hoteles de lujo en Santa Fe, en clubes de golf privados, incluso una vez en la parte trasera de una galería de arte en Polanco. En esas reuniones nunca se usaba la palabra fuga. Se hablaba de protocolo de extracción, de reubicación estratégica de activos. El precio de esa reubicación no fue solo dinero, aunque se pagaron cientos de millones de dólares que terminaron en cuentas cifradas en Andorra y las Islas Caimán. El precio real fue información. El gobierno quería las cabezas de los líderes de cárteles rivales que estaban disputando territorios clave. Nosotros les dimos las ubicaciones exactas de varios de ellos. Fue una purga selectiva, una limpieza de la competencia patrocinada por el Estado. A cambio, además de la libertad del patrón, se nos garantizó el control de ciertos puertos y corredores fronterizos. Y la condición más importante: una vez fuera, el patrón debía mantener un perfil bajo, no calentar las plazas, no generar violencia que atrajera la atención de la prensa internacional. Era un pacto de caballeros entre demonios, un reseteo del sistema. La noche del 11 de julio de 2015, el ambiente en el centro de control que habíamos montado en una bodega en las afueras de Toluca era de una tensión casi insoportable. Había docenas de pantallas, ingenieros, sicarios, todos con los ojos pegados al monitor,
que transmitía la imagen granulada en blanco y negro de la celda 20. Todos estaban esperando el momento exacto, cronometrado al segundo, en que el patrón desaparecería en el hoyo oculto en la regadera. Pero yo sabía que eso era puro teatro para las cámaras. El verdadero operativo, el que importaba, estaba sucediendo en silencio en otro nivel. Unos 20 minutos antes de la hora H de la fuga por el túnel, se produjo un fallo eléctrico conveniente y programado en el ala de máxima seguridad del penal. Las cámaras de un pasillo de servicio específico, el que daba a la lavandería, se apagaron. La bitácora registraría después un apagón de 93 segundos. Simultáneamente, los guardias de 2 torres de vigilancia que tenían vista a ese sector fueron llamados por radio para atender un código de emergencia inexistente en el lado opuesto de la prisión. Durante esos 93 segundos de oscuridad y distracción, una pesada puerta de servicio de acero, de esas que usan para sacar los contenedores de basura industrial, se abrió desde adentro. No fue forzada. No hubo violencia. Se abrió con una llave magnética maestra. El patrón, que en ese momento no estaba en su celda como todo el mundo creía, sino que había sido llevado a una supuesta revisión médica de urgencia, no programada. Simplemente caminó por el pasillo a oscuras, vestido con un uniforme de custodio que le quedaba un poco grande. Afuera, en un patio de maniobras, lo esperaba una camioneta Suburban negra, sin placas, de esas que solo usa el gobierno federal. No eran nuestros hombres, eran agentes de élite, probablemente del Estado Mayor Presidencial. Yo lo vi todo con mis propios ojos. Mi puesto esa noche era de observador, apostado en un cerro cercano con unos potentes binoculares de visión nocturna y un radio satelital. Mi única misión era confirmar que el paquete había sido entregado según lo acordado. Vi al patrón salir y subirse tranquilamente a la parte trasera de la camioneta. Vi cómo le daba un rápido apretón de manos a uno de los hombres de traje antes de entrar. La Suburban se alejó sin prisa, como si estuviera saliendo de un centro comercial, pasando por 2 retenes de la Policía Federal que milagrosamente levantaron las plumas sin siquiera pedir que bajaran la ventanilla. 10 minutos después de que la Suburban desapareciera en la autopista, el doble del patrón, un compa de un rancho de la sierra con un parecido físico asombroso al que habíamos estado preparando durante meses, entró sigilosamente en la celda 20 y se metió en el hoyo de la regadera. Él fue quien se subió a la moto, él fue quien recorrió el túnel. Él fue el que emergió en la casa en obra negra al otro lado, donde ya lo esperaba nuestra gente y los equipos de noticias a los que se les había filtrado la ubicación. El mundo entero vio un escape de película que humillaba al Estado mexicano. Los gringos pusieron el grito en el cielo, pero los verdaderos jugadores, los que movían los hilos desde los pinos, habían logrado su objetivo a la perfección. El Chapo estaba fuera, en deuda con ellos y por lo tanto, controlado. Sus secretos estaban a salvo. Y la vergonzosa incompetencia del gobierno era la coartada perfecta para que nadie, nunca, sospechara de una colaboración. Fue el crimen perfecto. Una conspiración masiva ejecutada a plena luz del día, disfrazada de estupidez. Tras la fuga, por un breve y engañoso tiempo, me sentí en la cima del mundo. Intocable. Era parte de un círculo extremadamente reducido de personas que conocían la verdad completa, el secreto que sostenía el equilibrio de poder en el país. Tenía la confianza absoluta del patrón y, según yo, el respeto de toda la organización. Pero cometí el error de los necios. No entendí que en este juego, saber demasiado no te convierte en poderoso,
te convierte en un pasivo, en un riesgo, en un objetivo. El nuevo pacto de no agresión con el gobierno era tan frágil como el cristal. La presión internacional, sobre todo de los Estados Unidos, para recapturar a Guzmán era brutal. Los mismos políticos que habían orquestado su salida ahora necesitaban, con urgencia, demostrar que estaban haciendo todo lo posible por encontrarlo. Necesitaban distanciarse, borrar cualquier huella que los conectara con la operación. ¿Y cuál es la forma más eficaz de borrar las huellas y silenciar los secretos? Eliminando a los que los conocen. Empecé a notarlo en pequeños detalles, en casualidades que no lo eran. El abogado que había sido el principal negociador con el CISEN murió en un accidente de helicóptero en el Estado de México. Uno de los ingenieros que supervisó la construcción del túnel Señuelo, pero que también sabía de los pagos, fue encontrado suicidado en un hotel de Cancún. Hombres leales, hombres clave, desaparecían del mapa uno por uno. No eran coincidencias, eran los dueños del circo limpiando el escenario después de la función. El chino, el hombre que me había metido en esto, mi mentor, me citó un día en un café discreto en Culiacán. Por primera vez en todos los años que lo conocía, lo vi genuinamente asustado. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza. «Cuídate mucho, Sombra», me dijo, mirando por encima de su hombro a cada rato. «El tablero se está limpiando y nosotros somos los peones que ya no sirven. Somos cabos sueltos. Para ellos valemos más muertos que vivos». No quise creerle. Estaba cegado por mi propia importancia, por mi supuesta lealtad. ¡Qué pendejo fui! El punto de no retorno. El momento en que el suelo se abrió bajo mis pies. Llegó una noche fría en la sierra de Durango. Estábamos en un campamento improvisado, huyendo de un operativo de la Marina. El patrón andaba paranoico, errático, sobre todo después de la pendejada de la entrevista con el actor gringo, que había puesto un reflector gigante sobre nosotros. Una noche, uno de los lugartenientes más sanguinarios y cercanos al patrón, un tipo apodado El Rayo, me llamó a su cabaña. Me dijo que el patrón tenía una nueva orden para mí. Una orden de limpieza final. Me dio un papel con un nombre y una dirección en Guadalajara. Era la casa del chino. El chino se calentó. Me dijo El Rayo con una frialdad que helaba la sangre. Ha estado haciendo llamadas, hablando con gente que no debe. El patrón cree que se va a voltear o que lo van a agarrar y va a cantar todo para salvar el pellejo. Quiere que lo silencies. Para siempre. Tú eras su amigo, no va a sospechar de ti. Acércate, gánate su confianza y haz que parezca un accidente, un robo, lo que sea. Se me congeló la sangre en las venas. El chino, mi mentor. Un hombre de honor dentro de este mundo de mierda. Sabía perfectamente que no era un traidor. Su único pecado, como el mío, era saber demasiado. Sabía los nombres de los políticos, los números de las cuentas bancarias, los detalles de la negociación. Si me estaban pidiendo a mí, a su protegido, que lo matara, el mensaje era inequívoco. Era una prueba de lealtad y al mismo tiempo mi propia sentencia de muerte. Si mataba al chino, me convertiría en un asesino de amigos, alguien en quien nadie, ni siquiera el Rayo, volvería a confiar. Me usarían y luego me descartarían. Y si me negaba a matarlo, era un traidor y me cazarían como a un perro. Era una trampa perfecta, sin salida. Esa noche, sentado solo junto a una fogata moribunda, la cabeza me daba vueltas. «Mátalo», me decía una voz. «Es la única forma de sobrevivir, de demostrar que sigues siendo leal». «No seas pendejo», me respondía otra.
Si lo matas, el siguiente eres tú. Serás el último cabo suelto. Eres la última persona que sabe lo que él sabía. Te usarán para borrarlo y luego te borrarán a ti. ¿Y si huía? ¿A dónde? Me buscarían por cielo, mar y tierra. ¿Y si le advertía al chino? Nos cazarían a los dos. No había salida buena. Solo podía elegir cómo quería morir. Y decidí que no moriría siendo el perro que muerde la mano que le dio de comer. Mientras el campamento dormía bajo un cielo estrellado, tomé mi decisión. Empaqué una pequeña mochila con unos fajos de dólares que tenía guardados, una pistola Glock, 2 cargadores extra y una identificación falsa. No fui a Guadalajara a buscar al chino. Me deslicé entre los árboles, en la oscuridad total, y empecé a correr. Dejé de ser la sombra del hombre más poderoso del narco para convertirme en un fantasma, huyendo de la única gente a la que había llamado familia. La cacería fue una pesadilla implacable. Yo no le temía a la marina ni al ejército. Ellos eran torpes, predecibles, se movían con la lógica burocrática. Mi verdadero terror era mi propia gente. Ellos conocían mis métodos, mis contactos, mis posibles escondites, mi forma de pensar. Sabían cómo me movía, cómo razonaba. Me movía en un estado de paranoia constante. Nunca dormía en el mismo lugar más de una noche. Pasé de las suites presidenciales a los moteles de paso más mugrosos, y de ahí a dormir en el monte, cubierto de hojas, temblando de frío y de miedo. Cada coche que reducía la velocidad, cada persona que me sostenía la mirada un segundo de más, era una amenaza mortal. Perdí 20 kilos. No me afeitaba. Dejé que mi pelo creciera. Vestía como un jornalero. Me convertí en un nadie, un espectro. Era mi único camuflaje. Durante meses, logré mantenerme un paso por delante de ellos, usando mi conocimiento de sus operaciones en su contra. Sabía qué rutas usaban para mover gente, qué casas de seguridad evitar, qué halcones vigilaban qué zonas. Pero era una carrera contra el tiempo, y yo sabía que no podía correr para siempre. El final de mi fuga llegó en el peor lugar posible. Tijuana, la boca del lobo. Mi plan era desesperado. Cruzar a los Estados Unidos, desaparecer en la inmensidad de Los Ángeles. Empezar de cero con una nueva identidad. Había contactado a un pollero, un tipo que supuestamente tenía fama de ser discreto y efectivo. Le pagué una cantidad exorbitante. Era una trampa. Cuando llegué al punto de encuentro, un almacén abandonado y maloliente en la zona industrial cerca de la barda fronteriza, el pollero no estaba allí. En su lugar, me encontré con el Rayo y 4 de sus hombres. Y junto a ellos, para mi sorpresa y horror, había un equipo de agentes de la DEA, gringos altos y rubios, que parecían sacados de una película. No hubo una gran balacera. No me dieron la oportunidad de defenderme. Fue una entrega, una transacción comercial. Mi propia gente, la organización a la que le había dedicado mi vida. Me vendió a los gringos a cambio de algún favor, quizás para quitarse de encima la presión de la DEA. Me pusieron de rodillas, me golpearon hasta que escupí sangre, pero no me mataron. El nuevo acuerdo de la organización con el gobierno, y por extensión con los gringos, era entregar periódicamente piezas de alto valor, para demostrar que estaban cooperando en la lucha contra el narcotráfico. Y yo, Carlos Ramírez el Sombra, el hombre que sabía la verdad sobre la fuga del altiplano, el que conocía los nombres de los políticos corruptos, era la pieza perfecta para sacrificar. Me entregaron con un expediente perfectamente fabricado que me pintaba como el cerebro de las operaciones del cártel en toda la frontera norte.
atribuyéndome docenas de asesinatos y cargamentos que yo ni siquiera conocía. Me convirtieron en un trofeo para la DEA y, al mismo tiempo, se aseguraron de que mi testimonio sobre la verdad de la fuga se perdiera para siempre en el sistema judicial estadounidense, donde a ningún juez o fiscal le importaría una mierda la corrupción de los políticos mexicanos. Me extraditaron en menos de una semana, en un avión de la DEA, encadenado de pies y manos. Durante el juicio en una corte de San Diego, mi abogado de oficio, un tipo bien intencionado pero sobrepasado, me lo dijo claro. Hijo, no tienes ninguna oportunidad. La evidencia en tu contra es un muro de concreto. La evidencia que mi propia gente había fabricado y entregado. El cártel y el gobierno mexicano, en una última y macabra alianza, se habían asegurado de que mi voz fuera silenciada. Me enterraron vivo bajo el peso de la ley. Y aquí estoy, en esta caja de concreto de 2 por 3 metros, donde la única ventana es una pequeña rendija que da a un muro. A miles de kilómetros de mi tierra, de su olor a tierra mojada, de sus sabores picantes. Mi nombre, Carlos Ramírez, ya no figura en ningún registro oficial. Soy el recluso federal número 8992054. Mi vida se acabó. Mi familia en el rancho, a la que nunca más volví a ver, seguramente cree que estoy muerto en alguna fosa clandestina. Y en cierto modo, tienen razón. Lo estoy. ¿Por qué decido hablar ahora, después de tantos años de silencio? Porque ya no tengo absolutamente nada que perder. Mi silencio solo protege a los monstruos que siguen libres, que siguen jugando con el destino de mi país. El patrón está aquí, en esta misma prisión, a solo unos pasillos de distancia, pudriéndose en una celda idéntica a la mía. A veces creo escuchar sus gritos de frustración por la noche, pero es como si estuviera en otro planeta. Es un rey destronado, un peón más que fue sacrificado cuando ya no fue útil. Los políticos que le abrieron la puerta de la cárcel siguen en el poder, o disfrutando de sus fortunas mal habidas en sus mansiones, dando discursos hipócritas sobre la justicia y el Estado de Derecho. Y lo que más me jode, lo que me quita el sueño en esta oscuridad perpetua, es saber que allá afuera, en mi pueblo y en miles de pueblos como el mío, hay miles de jóvenes como lo fui yo, llenos de rabia y sin oportunidades, viendo en el narco la única salida, la única promesa de respeto y poder. Caminando directamente, con los ojos abiertos, hacia la misma trampa mortal en la que yo caí. Les cuento todo esto, no para buscar su perdón. Para gente como yo, no hay redención ni perdón posible. El infierno que merezco es este silencio, esta soledad. Se los cuento para que entiendan, para que abran los putos ojos. Para que sepan que los monstruos que ven en las noticias, los encapuchados con sus cuernos de chivo y sus camionetas blindadas, son solo los payasos de un circo macabro. Los dueños del circo, los verdaderos monstruos, los que se benefician de cada muerto y cada gramo de droga. Visten trajes de Armani. Tienen oficinas con vistas espectaculares al ángel de la independencia. Sus hijos estudian en Harvard y firman las leyes que te joden la vida. Te venden la guerra contra el narco, como una cruzada épica del bien contra el mal. Pero es la farsa más grande de todas. Es una empresa. Es un mecanismo de control social y económico, diseñado para mantener a los pobres en la pobreza y a los ricos en el poder. Y si tú, que me estás escuchando, alguna vez, por desesperación, por ambición, por lo que sea, piensas que esta vida de dinero rápido y poder falso es atractiva. Si llegas a creer que ser un sicario te hace un chingón, te pido, te ruego, que por un instante recuerdes mis palabras.
Recuerda esta voz que te habla desde el fondo de un agujero en la tierra. Te juro por la memoria de mi padre que al final de este camino no hay tronos de oro, no hay respeto eterno, no hay leyendas. Solo hay dos finales posibles. Un hoyo anónimo y apestoso en el desierto o una caja de concreto como esta. Y en ambos casos, el silencio es absoluto y eterno. De aquí, de esta vida, te lo juro por mi alma muerta, no hay salida.